Lo que voy a mostrar, o tratar de mostrar, es lo que hacemos todos los días en el centro nuestro, por supuesto con evidencia bibliográfica y respaldo de por qué hacemos lo que hacemos. Pero a mí me parece importante que cuando a uno le piden una opinión o le piden que muestre algo, más que la revisión de la bibliografía, que está accesible a todos ustedes y la pueden consultar hoy en cualquier lado, y gracias a Dios todos tenemos acceso a eso en mayor o menor medida, creo que uno tiene que venir a decir, bueno, mira, esto es lo que nosotros pensamos y lo que hacemos. Así que las imágenes, salvo excepciones que voy a comentar, las imágenes son nuestras, son casos nuestros, y la postura también es la postura que tenemos nosotros en el día a día de la práctica diaria. ¿Qué pasa hoy con los enfermos valvulares? Yo tengo una dedicación muy particular, coordino junto con otros dos colegas el área de valvulopatías, vemos muchísimos enfermos valvulares por semana, vemos más de 20 enfermos valvulares clínicamente y más de 100 en imágenes, entre ecografía, tomografía y resonancia. O sea que tenemos un pool de 100, 120 pacientes semanales con valvulopatías de diverso grado de severidad que vienen a la consulta, ya sea clínica, con un grupo nuestro, o ya sea imagenológica. Y estamos viendo que son pacientes bastante más complejos que cuando yo empecé hace 20 y pico años la cardiología, porque son pacientes en su mayor medida añosos, por supuesto que hay valvulares muy jóvenes, pero hay una gran población de pacientes añosos. Se están viendo mucha afección valvular compleja, avanzada, combinada, con daño ventricular. Hay muchos procedimientos que no se hacían y hoy se hacen y que son muy complejos e innovadores, e indudablemente todo esto conlleva a un paciente con mucha más comorbilidad. Entonces, lo que necesitamos es un enfoque más allá de la ecocardiografía. La ecocardiografía, que en todas las guías, y en esto que hicimos, es la herramienta inicial de aproximación al paciente valvular, y yo creo que no se puede entrar al valvular si no es a través del ecocardiograma, y esto lo dicen las guías, y lo dicen explícitamente las nuevas guías del ACC que ahora les voy a comentar. La puerta de entrada al paciente valvular es la ecocardiografía, pero lo que nos está pasando en un porcentaje no despreciable es que no nos alcanza con la ecocardiografía. Entonces, de alguna manera, la puesta al día de este tema no es decir que la ecocardiografía tenga que ser reemplazada, sino que muchas veces va a tener que ser complementada. Algo que no era tan común antes porque el paciente era menos complejo y porque las técnicas que ahora vamos a mostrar no estaban tan desarrolladas como están ahora para este tipo de patologías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el valvular? Bueno, ya dijimos, hacemos un muy buen ecocardiograma. Hoy un muy buen ecocardiograma, por supuesto, incluye un muy buen ecocardiograma transtorácico con toda la tecnología avanzada, si es posible un transesofágico en algunos casos, y por supuesto tecnología tridimensional en algunos pacientes, no en todos. ¿Necesitamos un 3D para diagnosticar una estenosis aórtica severa? No, afortunadamente en la gran mayoría de los casos no. Puede ser un caso muy puntual que tengamos un problema con un paciente con el tracto de salida, pero la mayoría de las estenosis aórticas las resolvemos con ecocardiograma. Entonces yo lo que les quería mostrar, bueno, uno hace un muy buen ecocardiograma, ¿y resuelve cuánto? Y depende, si tiene una valvulopatía aórtica, resuelve el 90% de los casos. En una valvulopatía mitral, yo les diría que puede resolver el 60%, porque cuando es degenerativa uno quiere ver un poquito más allá, y cuando es reumática hoy necesitamos un 3D, porque la verdad que el 3D para la reumática es el gol estándar para la medición del área. Pero después a veces nos hacemos otras preguntas, y cuando nos empezamos a preguntar cómo está el miocardio, bueno, si el miocardio está bien, el eco nos alcanza, pero si el miocardio no está bien, necesitamos ir un poco más allá. Y ahí vamos a entrar en el terreno de la resonancia para ver si hay fibrosis, para ver si hay necrosis, para ver si hay un infarto. Las coronarias, indudablemente, las podemos estudiar muy bien con la angiografía, pero hoy también tenemos la tomografía en pacientes en donde uno sospecha que tienen coronarias normales o tienen bajo riesgo de enfermedad coronaria. Las válvulas, que las evaluamos muy bien con la ecocardiografía, hoy las podemos evaluar también muy bien con tomografía y con resonancia, y entonces vamos a usarlo cuando el eco no nos conforma en cuanto a la cuantificación o el mecanismo. Cuando uno sospecha una patología congénita también nos va a ayudar, y por supuesto cuando uno sospecha patología asociada del pericardio o de la aorta. Estas son las nuevas guías que yo les comentaba, acaban de salir, que son las guías de apropiabilidad, un término medio raro en español, se llama appropriateness. Es de alguna manera el uso adecuado, el uso correcto de las técnicas. La verdad que si quieren leerlas son muy engorrosas de leer, porque en realidad no hay mucho texto, son tablas que dicen sí, puede ser, no, sí, puede ser, no. No es clase 1, 2 o 3, sino que es apropiado, incierto, no apropiado. Pero de alguna manera nos puede orientar a decir, bueno, ¿cuándo uno puede pedir una técnica u otra? Y sí, lo que dicen, y esto está claro, la puerta de entrada siempre es el eco, y sobre el final les voy a mostrar entonces cuándo uno tiene que recurrir a otra técnica de imagen. Un escenario habitual para nosotros es la estenosis aórtica, es la valvulopatía más frecuente. Nosotros tenemos por lo menos en las poblaciones manejamos una población añosa muy grande,
nuestro medio de atención, aproximadamente el 60% de los pacientes son añosos. Entonces, bueno, tenemos dos escenarios, la estenosis aórtica con función normal y con función deprimida. Casi nadie tiene duda que una estenosis aórtica con función normal y gradiente elevado es una estenosis severa, y el problema lo tenemos en cuando tenemos los gradientes bajos y el área también nos da baja. Ahí entramos en el terreno del bajo gradiente paradójico. Cuando la función está deprimida y el gradiente está alto, tampoco tenemos un problema diagnóstico. Podemos tener alguna discusión sobre qué hacer, pero el problema no es diagnóstico. Tenemos claro que es una estenosis aórtica severa con un mismatch de la poscarga, y lo recomendado siempre es la intervención. Y el bajo gradiente con disfunción nos pone en el escenario de la estenosis aórtica con bajo gradiente, ya no paradójico, sino real, en donde podemos discutir si es una miocardiopatía o es otra entidad. Y acá es donde nos puede ayudar bastante la multiimagen. En estos dos escenarios, uno es el paciente con función normal, en donde el área valvular, como pueden ver, da baja, 0,88, indexada 0,59, con bajo volumen sistólico y un gradiente medio de 22. Entonces uno dice, bueno, ¿por área qué tiene? Y por ahí tiene una estenosis aórtica severa. Y por gradiente leve a moderada. Entonces, ¿dónde estamos? Miramos la función es normal y tenemos que tratar de buscar alguna alternativa a todo esto. Este es el escenario del bajo flujo, bajo gradiente, que cuando es un bajo gradiente con disfunción, bueno, muchos de ustedes sabrán que podemos hacer un eco de butamina, tratar de aumentar el volumen sistólico, ver qué pasa. Pero cuando tiene buena función, esa prueba se puede hacer, pero no está tan validada. Hay que tener cuidado. El paciente pasó una obstrucción dinámica, son ventrículos buenos, chicos, hipercontráctiles. Entonces ahí uno va a buscar otro escenario, que es el de la tomografía sin contraste, una tomografía para score de calcio, en donde acá es muy útil, porque cuando uno puede cuantificar el grado de calcificación valvular aórtico y demostrar que esa válvula tiene una calcificación significativa, probablemente esté frente a una estenosis aórtica severa y no necesite otra prueba. ¿Qué es una estenosis aórtica severa en score de calcio? Aproximadamente más de 1.200 unidades a Gatson en mujeres y más de 2.000 en hombres. Por supuesto, y esto lo pueden ver ustedes acá, ese punto de corte se toma desde una curva ROC que nos da la óptima sensibilidad y especificidad. No es un número mágico. Si yo bajo de esos números, voy a ganar sensibilidad y perder especificidad, es decir, voy a estar operando a algunos pacientes que no tienen una verdadera estenosis aórtica, y si yo subo ese punto de corte, voy a ganar especificidad, pero voy a perder sensibilidad. Es decir, casi todos los que opero van a tener seguro una estenosis aórtica severa, pero algunos pacientes con estenosis aórtica severa se van a escapar. Pero de todas maneras, es un muy buen método porque tiene muy baja radiación, no requiere preparación, no requiere contraste, es extremadamente rápido, la adquisición se hace en 7 segundos, nos permite cuantificar de una manera totalmente cuantitativa y no cualitativa como en el eco qué tan calcificada está la válvula, y muchas veces eso ya nos abre la puerta. Pues si el score de calcio es muy bajo, decimos, mira, esto no es una estenosis aórtica severa, y si el score de calcio está significativamente elevado, decimos, mira, no sigamos con nada, esto es una estenosis aórtica severa, y hasta que se demuestre lo contrario, este paciente tiene que ser intervenido. Acá tienen un ejemplo, es una mujer de 52 años, es un hombre de 52 años, venía con baja función ventricular, hicimos una dobutamina y fue inconclusa porque no aumentó mucho el volumen sistólico, el gradiente no mejoró mucho, el paciente estaba muy sintomático, había que definir qué hacer, un hombre joven, coronaria normal, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Score de calcio. El score de calcio tiene 4.750, muy por arriba de los 2.000 que se le piden a un hombre. Esto claramente es muy específico para estenosis aórtica severa. El paciente se operó, el cirujano encontró una válvula extremadamente calcificada y con eso se resolvió por lo menos el problema diagnóstico y quirúrgico. El paciente mejoró bastante la función ventricular. Por supuesto que con esa fracción de eyección uno no espera muchas veces que se normalice, pero por lo menos mejoran significativamente la función. En un ecoestrés, insisto, que había sido inconcluso. Otra situación en donde nos pueden ayudar las técnicas multiimagen en el bajo flujo es cuando uno dice, yo no estoy muy seguro de estar midiendo bien el tracto. Y no es que lo mida mal porque no lo sé medir, sino que los métodos ecográficos bidimensionales tienen una gran limitante, que asumen que el tracto de salida es redondo y que yo mido un diámetro de una circunferencia. El tracto de salida, uno por eco 2D lo asume como que el diámetro estima la circunferencia perfecta. Y la verdad que el tracto de salida no es ni redondo y muchas veces ni siquiera elíptico, tiene formas irregulares. Entonces eso hace que uno calcule un volumen sistólico que no es tal, y entonces necesita de un método 3D para ver la verdadera área de tracto y calcular en base a eso, por ecuación de continuidad, el área valvular aórtica. Para eso uno puede hacer un eco transmágico 3D, no transtorácico 3D, porque la calidad, y esto lo hemos demostrado nosotros y en otros grupos, la calidad de imagen del transtorácico 2D no es buena como para ver bien la
anatomía del tracto, pero sí el transesofágico 3D y también la tomografía. Como pueden ver en esta tomografía, el tracto es claramente elíptico, muy irregular, y generalmente lo que uno mide por eco es este diámetro, que es el que uno tiene acceso con eco 2D, el diámetro menor. Ese diámetro menor, cuando uno lo eleva al cuadrado, va a calcular esto, pero va a dejar por fuera todo el área de la elipse. Y si encima es irregular, por supuesto va a ser un cálculo de área que es mucho menor que el real, y cuando uno lo multiplica por la integral del tracto de salida, le va a dar un volumen sistólico erróneo. Y a partir de ahí se derivan todos los cálculos incorrectos. O sea que muchos pacientes que tienen bajo gradiente no tienen una estenosis aórtica severa, tienen un error en el cálculo del área del tracto, no porque el operador no lo sepa hacer, sino porque el método no le permite, el método de hacer un cálculo del área. Yo publicamos con nuestro grupo mucho de esto, y lo otro que es muy importante es ver en qué momento mido el tracto, porque como yo les comentaba, demostramos que el tracto es muy dinámico durante la sístole y la diástole, entonces es muy importante cuando uno captura un método 3D, ya sea una tomografía o una resonancia o un eco 3D, tomar en la mesosístole, porque el tracto de salida va a cambiar mucho. Así que todos estos aspectos son importantes en el momento de bajo flujo. Si entramos en el terreno del reemplazo percutáneo, necesitamos sí o sí un método alternativo de imagen, porque los métodos 2D no nos van a servir para la planificación. No se olviden que cuando uno va a poner una válvula por vía percutánea no puede hacer ninguna medición directa, como hace el cirujano cuando mete el medidor, el sizing para ver qué válvula poner. Todas las mediciones son indirectas a partir de estudios invasivos. En general usamos la tomografía y en algunos casos usamos el eco 3D cuando no le podemos hacer tomografía por algún tema de contraste. Pero fíjense ustedes, la anatomía del tracto de salida de 4 pacientes diferentes, prácticamente ninguno es redondo. Este es romboidal, este es elíptico, este es más o menos elíptico, este es irregular. Y el otro aspecto central, importante para entender por qué tenemos que tener un método 3D tomográfico, es para ver las áreas de calcio que se proyectan hacia la luz y que nos van a poner a nosotros en un riesgo de leak periprotésico cuando implantemos una válvula percutánea. Así que cuando hablamos de estenosis aórtica, los métodos multiimagen nos van a servir cuando tenemos dudas diagnósticas y cuando tenemos que ir a un implante percutáneo porque tenemos que planificar. Ni que hablar cuando nosotros decidimos un implante percutáneo y necesitamos evaluar más allá del tracto de salida. Porque alguien me puede decir, bueno, pero yo con un eco 3D te resuelvo el tracto de salida. Sí, pero necesitamos conocer otros detalles anatómicos que no siempre el eco 3D ayuda. Necesitamos conocer la raíz aórtica, la altura de los osteocoronarios, la anatomía de la aorta ascendente y el resto de los accesos. O sea que la verdad que el eco 3D nos ayuda un poco, pero la tomografía es el método que preferimos porque todos los demás datos los obtenemos mucho mejor por tomografía. Acá tienen una comparación del mismo paciente nuestro, de cómo se mide la raíz aórtica en mesosístole, en la tomografía y en el eco. Pueden ver que son bastante comparables, pero el resto de las mediciones, lo que es la aorta ascendente, la altura de las coronarias, es bastante más confiable por tomografía. Así que siempre que podemos, hacemos una tomografía. La tomografía nos permite también hacer una planimetría de la válvula aórtica en caso que tengamos dudas en cuanto al área valvular. La planimetría va a expresar una planimetría anatómica, no funcional, como la ecuación de continuidad. Esto yo lo que les quiero comentar es la ecuación de continuidad estima un área funcional a partir de diferencias de flujos. En cambio, la planimetría, ya sea transesofágica o tomográfica, evalúa un área anatómica, como pueden ver acá. Esta área anatómica lo que nos va a mostrar es el área que va a quedar para que el flujo salga por ahí, pero no necesariamente es el área efectiva como es la que medimos con ecocardiografía. Por eso puede haber algunas diferencias y el punto de corte de severidad por tomografía no es 1, sino que es 1.2. Ese 1.2 viene derivado que lo que estamos midiendo son dos cosas diferentes. No es un área funcional, sino que es un área anatómica. Pero también podemos ver acá que cuando tenemos una insuficiencia aórtica y tenemos algunas dificultades para cuantificar, la tomografía nos permite hacer un ORE. Nos permite, si tenemos una buena imagen gatillada, tomar la imagen en diástole y trazar el área de no coaptación, y eso es un ORE. Un ORE no funcional, un orificio regurgitante no funcional como el que medimos con el PISA o con el volumen regurgitante, sino un orificio regurgitante anatómico. Y esto también tiene muy buena correlación con la severidad. De nuevo, no lo hacemos en todas las insuficiencias aórticas, pero cuando los métodos ecográficos no nos alcanzan, podemos hacer una estimación de la insuficiencia aórtica incluso por tomografía. El tema de la altura de los osteocoronarios es otro
aspecto importante cuando uno va a hacer un implante percutáneo. Acá tienen la altura del ostium de la derecha y de la izquierda, porque la prótesis cuando se impacta desplaza las valvas hacia la pared y podría obstruir un ostium coronario. Entonces es muy importante conocer la altura de los ostium coronarios y tomar las medidas de recaudo en caso de que uno sospeche, cuando el ostium está muy bajo, que se puede llegar a ocluir en el procedimiento. Y yo les comentaba que en un implante percutáneo necesitamos conocer la anatomía aórtica y todos los accesos, si podemos entrar por vía transfemoral, si no podemos entrar, si tenemos que ir por otra vía o por la transapical. Bueno, eso lo hacemos muy bien con tomografía. Acá tienen un caso excelente, que uno tiene una aorta con muy poca ateromatosis, curvas bastante aceptables, como pueden ver, con muy poco daño vascular periférico, muy linda para una vía transfemoral. Pero acá tienen otro caso, un paciente con una aorta extremadamente tortuosa, muy ateromatosa, calcificadas, con muy malos accesos periféricos. Estos pacientes van a ir por una vía transapical, o por lo menos no por la vía transfemoral o transilíaca. O sea que para los accesos en un implante percutáneo también necesitamos de un método multiimagen. ¿Qué pasa con la estenosis mitral? Bueno, yo les comentaba, la estenosis mitral hoy el gold estándar es el eco 3D. Y la verdad que lo usamos de rutina en las estenosis mitrales reumáticas, porque uno puede capturar muy bien la imagen de la válvula y hacer una planimetría 3D. Pero tenemos algunos casos cuando la válvula está muy calcificada y es reumática, o cuando la estenosis mitral no es reumática, es la degenerativa senil, que creo que lo van a ver. Son pacientes que tienen valvulopatías calcificadas, muchas veces acompañadas de estenosis aórtica, en donde tienen una estenosis mitral y los parámetros ecográficos no nos ayudan, porque el tiempo de impresión no se validó para pacientes añosos con ventrículos rígidos y disfunción diastólica, sino que se validó para mujeres jóvenes con estenosis mitral reumática. O sea que el tiempo de impresión no sirve para cuantificar una estenosis mitral no reumática degenerativa senil, el MAC. El Mitral Annulus Calcification, es esa extensa calcificación del anillo del paciente añoso del renal en diálisis. O sea que no usemos tiempo de impresión para eso. La planimetría 2D es muy difícil cuando hay mucho calcio, y la planimetría 3D transtorácica o transesofágica también, porque el calcio nos genera una gran sombra acústica alrededor del eco con mucha reverberancia y no nos deja ver bien el orificio. Entonces, esos son los pacientes que nosotros queremos hacerle una tomografía. Pueden ver acá que este paciente venía con un diagnóstico de estenosis mitral severa por eco, porque tenía un tiempo de impresión muy lento, y nosotros le habíamos dicho al operador, mira, yo no me guío por esto, porque es un señor en diálisis con un ventrículo hipertrófico. Y la verdad es que la planimetría 3D no nos dejaba muy conforme. Le hicimos una tomografía y fíjense que el área es de 2, o sea que tiene una estenosis mitral leve. Este paciente terminó con el tratamiento de su válvula aórtica, pero no necesitó un tratamiento de la mitral, que son pacientes bastante complicados de tratar. Otro aspecto que es muy importante de mencionar es el tema de las endocarditis complicadas. Habitualmente endocarditis protésicas, pero algunas nativas. La mayoría de las endocarditis las resolvemos con eco. Con un eco transesofágico de muy buena calidad podemos ver la vegetación y la complicación perianular o periprotésica. Pero hay algunos pacientes en donde uno tiene que ver un poco más allá. Y en eso la tomografía nos ayuda mucho. Por supuesto que muchas veces también usamos PET y hacemos fusión con PET-CT, pero la tomografía, al ser un método anatómico, nos permite ver muy bien la extensión perianular del proceso. Acá tienen un ejemplo, y este me parece que es un ejemplo todavía más gráfico. Este es un paciente operado hace bastante tiempo con una prótesis biológica, vino con fiebre, acá tienen el eco, y bueno, pueden ver que sí, la válvula parece estar un poco engrosada, no hay una clara imagen móvil, y el anillo atrás luce un poco grueso, rarefacto, pero los que tenemos experiencia en ver reemplazos valvulares, esto puede ser una imagen de una prótesis deteriorada, degenerativa, es decir, no necesariamente esto es una endocarditis, el paciente tenía fiebre. Bueno, le hicimos la tomografía y fíjense ustedes el terrible absceso periprotésico que tiene acá, que se ve acá, que ascendía por la aorta ascendente, y sí, las valvas completamente engrosadas, y que después se confirmó que había vegetaciones. Pero la verdad que el eco no fue diagnóstico y la tomografía nos ayudó. O sea que en la endocarditis, no en todas, en la minoría, pero en esa minoría donde sospechamos que hay un proceso infeccioso, habitualmente perianular, porque la tomografía no tiene buena resolución temporal, entonces no es buena para ver la vegetación. Habitualmente no vemos la vegetación en la tomografía, porque la vegetación es una estructura muy pequeña y muy rápida. Para eso necesitamos mucha resolución temporal y para eso es excelente el eco. El problema lo tenemos por afuera, por el absceso periprotésico, perianular, la complicación a distancia de la endocarditis. Por supuesto, cuando hacemos la tomografía, aprovechamos para barrer cuerpo entero y vemos embolias cerebrales, embolias sépticas, embolias en el vaso.
Otro aspecto importante es en los aneurismas de aorta. La verdad que el eco nos queda un poco corto, a nosotros nos deja mucha intranquilidad ver la aorta ascendente un poco más allá de los 3-4 centímetros que nos deja ver incluso el transesofágico. Y fíjense ustedes esta patología que se vio muy bien por tomografía, un gran aneurisma de aorta en un paciente que había sido operado de Fallot cuando era chico. Acá tienen los alambres externales, esto fue un Fallot congénito, muchos Fallot después evolucionan con dilatación de la aorta y tenía un aneurisma de 10 centímetros. Y esto se corrigió en la tomografía de control, lo ven muy bien, con un reemplazo de la aorta ascendente y con una técnica de Cabrol con reimplante coronario. Este es otro ejemplo, este es un paciente que claramente tenía una insuficiencia aórtica severa funcional por dilatación de la raíz. Era claro que había un proceso en la aorta ascendente, pero el cirujano dijo, mira, yo necesito saber qué tengo que tratar de la aorta ascendente. Y el eco nos mostraba que había una dilatación y se iba más allá y teníamos el punto ciego. Y cuando uno tiene ese punto ciego, lo que necesita es más información. Y fíjense ustedes la patología que tenía con la tomografía. Y es acá donde necesitamos la técnica multiimagen. A veces tenemos el diagnóstico, pero necesitamos complementar para conocer la anatomía. O sea, nadie dudaba que había una insuficiencia aórtica severa y que era por dilatación de la aorta ascendente. La pregunta del cirujano es cuán dilatada está y hasta dónde tengo que ir a resecar. Bueno, se vio que era un compromiso completo de toda la aorta ascendente, que preservaba el arco, pudo clampear acá, hizo un Bentall y resolvió el problema. Este es otro ejemplo. Esta es una mujer que nos la derivan por insuficiencia tricuspidia severa, había estado operada. Yo les pido perdón que están en inglés, pero las presenté en American Heart el año pasado y las dejé así como estaban. Había estado operada de una CIA de joven, había tenido un bloqueo completo 10 años atrás y le pusieron un marcapasos y va al médico con insuficiencia cardíaca derecha, le hacen un eco y tiene una insuficiencia tricuspida severa. Y nos lo mandan y dicen, mirá, esta señora se ve que entre la patología congénita que tuvo más el marcapasos debe haber dañado la tricuspia y tiene una insuficiencia tricuspidia funcional. Y nos la mandan y le hacemos este eco y le hacemos un eco transesofágico. La verdad que tiene una monstruosa dilatación de cavidades derechas. Acá pueden ver el catéter de marcapasos. La tricúspide no coaptaba. Ahí está el catéter. Pero le hacemos el transesofágico y nos encontramos con un seno coronario muy dilatado y una estructura que desemboca acá, que no es normal en el seno coronario. No sé si la llegan a ver. Normalmente uno cuando ve el seno coronario y no ve esta estructura dilatada y no tiene flujo. Y dijimos, mira, acá pasa algo más que un catéter que dilató, que dañó la tricúspide y demás. Entonces, la verdad que no nos quedaba muy claro el caso. Dijimos, esto puede ser una insuficiencia tricuspidia primaria o secundaria, pero tenemos que tener más información y fuimos a la tomografía. Y la tomografía lo que confirmó es que todas las venas pulmonares derechas desembocaban en el seno venoso coronario. Esto era un retorno venoso anómalo que, como esta mujer había sido operada 40 años antes, con por supuesto sin toda esta tecnología, se cerró una CIA tipo seno venoso, pero nunca se vio que todo el pulmón derecho, no sé si lo llegan a captar acá, digamos, acá está, la aurícula izquierda es muy pequeña, realmente muy pequeña. Estas son todas las venas izquierdas que, bueno, que desembocan bien, todas las venas izquierdas en la aurícula izquierda, y todo el pulmón derecho en el seno venoso y del seno venoso a la aurícula derecha. Entonces, lo que tenía era un drenaje venoso anómalo completo de todo el pulmón derecho. Por supuesto, una patología congénita desde que nació, que no se diagnosticó en su momento, que se cerró una CIA hace 40 años, que después se le puso un marcapaso y que evolucionó. Y su insuficiencia tricuspidia no era por una cuestión funcional nada más, sino que era por este drenaje venoso. Bueno, se hizo un reimplante de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, se hizo un cerclaje de la tricúspide con un anillo, la paciente mejoró muchísimo con una insuficiencia tricuspida moderada y se le fue la insuficiencia cardíaca derecha. O sea que es en esos casos en donde uno dice, bueno, necesitamos un método más, cuando uno no llega al diagnóstico etiológico o cuando uno necesita una información para el cirujano. Y la resonancia, porque hasta ahora hablamos de la tomografía, entonces la tomografía nos da una muy buena información anatómica. No se olviden que cuando cuantifica, más que nada es anatómico, no es funcional. Incluso cuando medimos un ORE o una planimetría, es anatómica. La resonancia es un método mucho más parecido al eco y nos da una información funcional, y yo les diría un término un poco presuntivo, digamos, un poco como de más, pero histológica, porque nos permite orientarnos a qué está pasando en el miocardio, que es una información que a veces necesitamos. Este es un paciente que vino con una insuficiencia mitral significativa y no estaba claro el mecanismo, y le hacemos la resonancia y bueno, y aparece el infarto inferolátero dorsal grande, con lo cual queda claro que esto es una paciente coronaria que tuvo un infarto y que esta es una insuficiencia mitral isquémica. O sea que muchas veces nos ayuda a definir el mecanismo, pero también la resonancia es un muy buen método para cuantificar volumétricamente valvulopatías. Yo no los quiero aburrir, pero hay muchas formas de cuantificar en resonancia. Algunas más fáciles, otras menos fáciles, todas están validadas,
Pero lo cierto es que cuando ustedes quieren cuantificar una valvulopatía, ya sea aórtica, mitral, tricuspidia o pulmonar, la resonancia hecha por gente idónea es un muy buen método. La verdad que la correlación con los métodos invasivos y no invasivos es muy buena. Hay muchas formas, uno puede hacer imágenes de contraste de fase, volumetría ventricular derecha e izquierda y compararla, hacer cuantificación directa de la valvulopatía. Algunos métodos son más sencillos. Esto no son imágenes nuestras porque esto no lo hacemos. Nosotros no hacemos la imagen del orificio mitral porque hay mucho desplazamiento del anillo, pero sí evaluamos el flujo aórtico, el flujo pulmonar, la volumetría de ambos ventrículos y con eso calculamos diferencias de flujo y podemos cuantificar bien las valvulopatías. Insisto que esto está en la bibliografía, pero a nosotros no nos dio buenos resultados porque uno tiene que hacer una evaluación del flujo del tracto de entrada que se desplaza 10 o 15 centímetros en cada sístole y para nosotros hay mucha variabilidad, pero algunos autores lo recomiendan. Algunos autores incluso hacen orificio regurgitante, nosotros no, de la mitral. Lo que sí hacemos es planimetría en estenosis mitral. Sí podemos cortar perfectamente el orificio mitral estenótico en diferentes alturas y hacer una planimetría para evaluar estenosis mitral, pero lo cierto es que, como yo les mostraba, la verdad es que la cuantificación de las valvulopatías por resonancia es una realidad que se puede hacer perfectamente bien con muy buena validación. Lo otro que es muy útil, y yo les comentaba, es, bueno, aunque yo sepa que es severa, a veces me ayuda a entender qué le pasa. Este es un paciente que nos lo derivan, como pueden ver acá, por insuficiencia mitral severa, sintomático para operar. Le hacemos el eco preoperatorio, nos encontramos, bueno, ahí tienen el ventrículo, un ventrículo que parecía bastante bueno, el transofágico que nos mostraba un prolapso de este segmento, el 3D era claro que era P2-P3, ahí está la cuerda rota, la insuficiencia mitral severa, ahí está pero cuando hacemos la reconstrucción decimos, mira, no hay mucho segmento prolapsante, el ventrículo no está dilatado, está como grueso, hay una refringencia aumentada y el grosor era casi de 16 milímetros y el electro tiene microvoltaje. Entonces cuando uno integra todo dice, está bien, yo tengo una insuficiencia mitral severa sintomática con ruptura de cuerda y prolapso de P2-P3. Hasta ahí, plástica mitral de valva posterior y se terminó. Pero tengo un ventrículo no muy dilatado, hipertrófico, refringente, con el electro que no acompaña, un mismatch electro-eco. ¿No será otra cosa esto? Entonces, la verdad que esto no lo podemos resolver por eco. ¿Qué le pasa a la válvula? Ya lo sabíamos, pero ¿qué le pasa al miocardio? ¿Por qué está engrosado? ¿Por qué está refringente? ¿Por qué tiene microvoltaje? Sospechamos la patología que todos ustedes deben estar pensando. Y esto no era un prolapso degenerativo, esto era una amiloidosis cardíaca, como pueden ver acá, con infiltración de la valva, como se ve en algunos casos, y la valva infiltrada por amiloidosis se debilita y se rompe. Y si hubiéramos hecho una reparación mitral en este paciente, le hubiera ido muy mal, porque este no es un paciente valvular primario. Esto es una amiloidosis que después, estudiándolo, el paciente tenía una enfermedad por cadenas livianas y la historia no terminó en una cirugía valvular, terminó en un trasplante cardíaco y trasplante de médula ósea. O sea que la verdad es que muchas veces la resonancia nos dice qué le pasa a la válvula, pero también nos dice qué le pasa un poco más allá y qué le pasa al miocardio. Les muestro este caso también, parecido al primero, una mujer que viene por disnea, insuficiencia mitral severa, y el eco dice tiene buena función y no le encontramos nada. La verdad que cuando uno mira la resonancia no encuentra nada muy significativo, salvo la porción posterior acá, que no sé si lo llegan a ver, acá en la pantalla se ve bien, que está como adelgazada y que parece tener falta de movimiento, que parece acompañar pero no movimiento propio. Y sí, cuando le hacemos el gadolinio, vemos que en esa zona hay un área de infarto bien localizada, justo donde se implanta el músculo papilar posterior, justamente posterior, posterobasal y medial, muy difícil de ver por el eco. Con una insuficiencia mitral severa no se veía claramente el defecto en el eco, se veía un poco mejor en la resonancia y el diagnóstico fue un infarto. Cuando empezamos a reinterrogar, la paciente no recordaba claramente de haber tenido un dolor anginoso, pero la coronariografía mostró una circunfleja distal ocluida. O sea que esto es una insuficiencia mitral isquémica, difícil de diagnosticar por otro método. En válvula aórtica también podemos hacer una muy buena evaluación, podemos hacer planimetría, como pueden ver ahí, podemos medir gradientes, podemos medir flujos y también nos ayuda mucho en las bajo flujo, bajo gradiente para entender qué le pasa. Esto está muy bien validado y la mayoría de los trabajos lo que muestran es que tiene muy buena reproducibilidad tanto con el eco como la hemodinamia. Tiende a sobreestimar un poco el área, parecido a lo que pasa con la tomografía, por eso el punto de corte también es un poquito más alto y es muy preciso también para medir lo que es anillo de aorta ascendente. Y lo hemos usado en algunos TAVI que tienen alguna contraindicación al contraste, cuando el eco 3D no nos conforma, hacemos resonancia y podemos hacer una muy buena planimetría del anillo. Así que la verdad que la resonancia nos permite cuantificar, evaluar un poquitito la severidad de los problemas, ver un poquitito cuál es la etiología, qué pasa con el miocardio. En la insuficiencia aórtica también
es muy reproducible, hay un montón de métodos, y esto yo se los quería mostrar, porque la verdad que en la insuficiencia aórtica todos han sido factores pronósticos menos la fracción de eyección. O sea que cuando uno hace una resonancia tiene que ir a mirar más los volúmenes, los volúmenes regurgitantes, los volúmenes ventriculares, más que la fracción de eyección. Acá fíjense ustedes cómo cambia dramáticamente el pronóstico en pacientes en función del volumen regurgitante y en función del volumen ventricular izquierdo. O sea que la insuficiencia aórtica tiene un factor pronóstico también importante, más allá de que nos permite evaluar la severidad. Y el último aspecto, y con esto espero que no se caiga de vuelta la presentación, es, bueno, nos ayuda a cuantificar cuando tenemos dudas con el eco. Nos ayuda a entender la etiología cuando no la podemos precisar con el eco. ¿Nos ayuda en algo más? Sí, hay una cuestión pronóstica importante en todas las miocardiopatías, y las valvulopatías con afección miocárdica no son la excepción, que es la presencia de daño intersticial, la fibrosis miocárdica. Es decir, cuando uno empieza a ver que el músculo ya está afectado y no lo puede ver por otros métodos, tal vez el strain, hoy el strain por speckle tracking en eco nos oriente un poco. Cuando baja el strain, eso nos orienta a que pasa algo en el miocardio, pero como pueden ver ustedes, la fibrosis miocárdica es un factor pronóstico en todas las miocardiopatías, y las valvulopatías no son ajenas a eso. O sea que si uno puede hacer una técnica para evaluar fibrosis, ya sea cualitativa pura, como ver cuánto gadolinio tiene, o una técnica nueva que se llama T1 mapping, que es la posibilidad de cuantificar ya directamente, no cualitativo, tiene o no tiene, sino cuantificar cuál es el grado de fibrosis de ese miocardio, eso claramente cambia el pronóstico de muchas valvulopatías. Y muchas veces uno indica una cirugía porque, entre otras cosas, empieza a aparecer la fibrosis miocárdica. En valvulopatías derechas nos ayuda mucho, tiene muy buena correlación con los métodos. Hoy por hoy la resonancia es el método de elección para estudiar una valvulopatía derecha, y además nos permite la evaluación anatómica, y en esto hablamos con Julia. Ellos tienen una extensa experiencia, mucho mayor que la nuestra, en congénitas. ¿Y por qué digo mayor que la nuestra? No que mi centro, pero sí que mía, porque en mi centro hay un grupo pediátrico muy fuerte que evalúa a todos los congénitos. Entonces la verdad que a mí me llegan muy pocos. Mi centro tiene una gran experiencia en congénitos, pero lo evalúa la gente de pediatría. Nosotros vemos los congénitos del adulto, algunos de los casos que yo les mostré, pero ellos tienen una población de congénitos de los niños y del adulto extensísima, con muy buena experiencia, así que de esto no quisiera hablar porque me siento inhibido frente a ellos. Pero la verdad es que la cardiopatía congénita es uno de los nichos fundamentales de la resonancia, porque además de poder cuantificar la valvulopatía, yo voy a poder ver el mecanismo, la repercusión, la función ventricular derecha y todo lo que es a la anatomía de esos pacientes que son muy complejos de estudiar por otro método. Hoy por hoy, tomografía y resonancia son los mejores métodos para evaluar las cardiopatías congénitas complejas. Acá tienen un caso de un paciente con un Epstein, donde uno necesita evaluar la función derecha. Acá ven el implante bajo de la tricúspide. Bueno, y la verdad que esto es muy difícil de evaluar por los métodos ecográficos. Yo valoro mucho el eco y lo hago todos los días, pero uno quiere tener un poco más de información. Así que, en resumen, ¿qué nos dicen las guías? ¿Qué pensamos nosotros y qué hacemos todos los días? A todos los pacientes entramos con un eco, indudablemente, y muchas veces con eso se terminó y resolvemos el problema. Pero hay un grupo de pacientes, cuando no tenemos buena ventana, cuando necesitamos cuantificar mejor porque el eco no nos define bien la severidad. Usted me puede decir, ¿les pasa seguido eso? Y nos pasa. Bajos flujos, insuficiencias mitrales muy excéntricas, insuficiencias aórticas muy excéntricas, tienen algunos criterios de severidad y otros no. Nos pasa, no muy seguido, pero nos pasa. Cuando no queda claro el mecanismo. Cuando el mecanismo queda claro, también la severidad, pero yo creo que hay más lesiones. Les mostraba el retorno venoso anómalo, los aneurismas de aorta, entonces yo necesito una información que el eco no me da. Y cuando yo tengo que planificar una técnica de abordaje, como por ejemplo el TAVI o una cirugía compleja. En esos escenarios, que para nosotros son bastante comunes, es cuando nosotros vamos a pedir un abordaje multiimagen con tomografía o con resonancia. ¿Y qué elegimos? Y depende del caso y lo que tenemos que responder. A veces nos ayuda más la tomografía, a veces más la resonancia, y no les quiero mentir, a veces hacemos la tomografía y la resonancia, pues necesitamos integrar toda esa información.